solo tu palabra firme es. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por el Pastor Ángel, Señor. Pedimos que lo uses, úsalo poderosamente. Señor, queremos que tu palabra fluya, que tu palabra corra, Señor, que pueda penetrar en nuestros corazones, pueda discernir nuestros pensamientos. Señor, que tú hagas tu obra en esta mañana. Bendice al Pastor Ángel, usa sus labios, que sea tu boca, Señor, en esta mañana, para que nos hables. Tu palabra sea vivificada en nuestros espíritus, Señor, y traiga vida, Padre. Queremos vivir, experimentar tu santa palabra, que se haga vida en nosotros. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Y vamos a ir a Mateo 5, 17 al 20. Y vamos a tratar de profundizar en esta sección del capítulo 5, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén, digan pues. Amén. Que sí, estoy de acuerdo. Fíjense el versículo 20, hermanos. Jesús termina esta parte. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿a quién está hablando? ¿A los fariseos? Al pueblo. No supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde nos ubicamos tú y yo? ¿Entre los fariseos y escribas o entre el pueblo? Pueblo, ¿no? Entonces escuchemos muy bien lo que Cristo dice de los fariseos, hermanos, porque en el pueblo también puede haber muchos de ellos. Ese es el peligro, ¿no es cierto? Ahí es el peligro. Y en este versículo 20 que acabamos de leer, se ve la actitud de Cristo respecto a la ley y los profetas. Él tiene una actitud muy concreta a la ley y los profetas. O sea, le honra a su propia palabra, que inspiró el Espíritu Santo en sus profetas, y a Moisés para escribir la ley, ¿no es cierto? Él tiene esa actitud. Y esta sección 17 al 20 define desde el principio lo vital y característico del ministerio del Señor y por tanto del Evangelio de Jesucristo. O sea, no es nomás el Evangelio sin decir nada de ellos y de la ley de los profetas. No, el Evangelio está relacionado íntimamente con la ley de los profetas y está relacionado indirectamente para denunciar la maldad de los escribas y fariseos. Ahora, Jesucristo mismo era extraño, ¿no es cierto? Era especial, era único. Por ejemplo, no era escriba, no era fariseo, no era doctor de la ley, pero era el maestro. Él les enseñaba a ellos, ¿no? Y no vacilaba nunca en denunciar las doctrinas de estos maestros renombrados y reconocidos. Les decía en la cara, esto que están haciendo y diciendo está mal, no es así. Además, no evitaba la compañía de los pecadores con él, ¿no? Más bien la procuraba. Le gustaba estar con los pecadores. Una vez un fariseo tremendo le invitó. ¿Fue o no al almuerzo? Claro que fue. El Señor. Amén. Vamos con algunos textos. Mateo 11, 19. Miren lo que decían estos de la conducta del Santísimo Señor Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe,
Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué les parece? ¿No? Era eso, ¿no? Bebedor de vino no era, comilón tampoco. Andaba con pecadores, claro, porque él los amó, él los amaba. Y les predicó el Evangelio. Luego dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Miren, voy a leer esta misma frase en otra versión, pero empezando de nuevo. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Eso es, yo se hablo hoy por si acaso. Eso quiere decir, esta frase es un poco difícil. Quiere decir que la sabiduría de Cristo trajo resultados concretos y eternos. Todo su proceder, hermanos, fue veraz, real y con consecuencias eternas. Tanto para los que suben como para los que bajan. Hablaba mucho de la gracia. La gracia, hermanos, algo que estaba ausente en los escribas y fariseos. Ellos no hablaban mucho de la gracia. O nada. ¿No? Pero una vez más, los dos principios básicos de la enseñanza de Cristo, ¿cuáles son? Él jamás predicó en contra de la ley y los profetas, más bien en conexión absoluta con la ley y los profetas. Y segundo, señaló constantemente y delató las herejías de los escribas y fariseos. ¿Qué les parece? ¿No es un ejemplo para nosotros? Porque hay gente que políticamente dice, no haremos esto, preferimos callar porque nos vamos a hacer problemas. Si Jesús hubiera pensado en eso, hermanos, no lo hubieran crucificado. ¿Y eso qué significaría? Que no hubiera habido una obra de salvación. Dos filos en la espada que salía de la boca de Cristo. La ley de los profetas es la base y denunciar a los mentirosos. Entonces, qué importante es nuestra actitud, hermanos, respecto de la ley. ¿Ya? Tiene que ser la misma actitud del Señor, ¿no? ¿O no? Tiene que ser la misma, hermanos. Porque Jesús no ha venido a suavizar nada como algunos piensan. Él es el bonito, Jehová es el malo, Jesús es el bonito, son tonterías, ¿no? Pero se piensa aún así. Él vino, hermanos, no a suavizar la ley, no a diluirla. El propósito de su venida fue capacitarnos para cumplir la ley, o sea, para obedecerle a Él. ¿Ya? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Y cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de Dios. O nosotros seremos llamados pequeños en el reino de Dios, o grandes. ¿De qué depende? De lo que hagamos con los mandamientos. Eso es todo. ¿Qué hacemos con los mandamientos de Dios? Eso es la ley moral, ¿no? Especialmente la ley moral. Ahora dice mandamientos muy pequeños, ¿no? Bueno, hay ciertas categorías, ¿no? En los mandamientos, hablando de estos son pequeños y estos son grandes. A ver, veamos alguna ilustración aquí con la Biblia. Santiago 2.10. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Un punto. Un mandamiento pequeño, que podría ser hasta menospreciado, pero no debería. Ya es culpable de toda la ley. Ese es el carácter de la ley. Ahora, en los 10 mandamientos, hermanos, en los 10 mandamientos, hay 2 secciones, no sé si se acuerdan, que he estado viendo en una hojita. La primera sección de los 10 mandamientos se refiere a nuestra relación con Dios. La segunda, a nuestra relación con los seres humanos. Muy interesante. Por ejemplo, la primera sección, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es con Dios, ¿no? Con Dios. Segundo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás con las estatuas. Eso es directo con el Señor, y son prohibiciones. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es vertical, hermanos.
No se puede usar el nombre del Señor así porque sí. Cuidado con eso. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos cuatro son con el Señor. Los otros siguientes, los 6 que siguen, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren el 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es con tu padre y tu madre. Honralos, es concreto. El 6, no matarás. Cuando habla de no matarás, está hablando de no cometerás homicidio. Esa es la idea en este mandamiento. El 7, no cometerás adulterio. Eso es como un ser humano. El 8, no hurtarás. 9, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Cuidado con repetir aquellas cosas que se oyen. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la última, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Listo, 4 y 6. Nuestra relación con Dios, obviamente, los 4 primeros son más importantes que los 6 que siguen, ¿sí o no? Claro, obviamente. Y de esos 4, y de los otros 6, es el gran decálogo de la ley de Dios. Ahora, en Mateo 22, 35 al 40, dice la palabra que, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Se dan cuenta, hermanos, ese detalle? Preguntó por tentarle al Señor. O sea, ese es el corazón de estos religiosos. Como el Señor, tentar al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué les parece? Digan algo, pues. Amén. Lindo, ¿no? ¿Siguen? Ahora, si la ley, hermanos, es de importancia tan vital para nosotros, y si el propósito de la gracia de Dios en Jesucristo es capacitarnos para cumplir sus mandamientos, entonces es obvio que debemos tener una idea bien clara de qué es la ley y qué demanda de nosotros. Y hemos estudiado qué parte de la ley corresponde ahora, que otras 2 partes ya no, ¿sí o no? Está claro. Ahora, la santidad, hermanos, como hemos visto, es una doctrina bíblica. La santidad, la santificación, santificación, es una doctrina bíblica que no consiste en una experiencia espiritual, en un arrebatamiento, así, no. Es cumplir la ley de Dios, nada más. Eso es santidad. El santo obedece a Dios. El que no es santo no le obedece. Eso es todo sobre la santidad. O sea, no es un estado, ¿no? Un estado emocional. Hoy día me levanto bien santo. No es eso, hermano. Es obedecer a Dios. Santidad y santificación, nunca olvidemos, no son experiencias. Son nuestra práctica diaria de obediencia al Señor. Es honrar la ley como Cristo lo hizo. Debemos andar como Él anduvo. La ley de Dios y la santidad están ligadas. A ver, escuchen esto. La ley de Dios y la santidad, o sea, nuestro caminar, están ligadas. Nuestra santidad debe concebirse en función del cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. Esas palabras que les dejo en color verde son como resúmenes. Una vez más, permítanme. La ley de Dios y la santidad nuestra están unidas, no se pueden separar. No hay santidad sin ley que se obedece. Nuestra santidad debe concebirse en función del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, alguien nos pregunta: ¿eres santo? ¿Ustedes son santos? Sí. ¿Por qué? Somos cristianos. No es por ser cristianos. Obedecemos a Cristo. Eso es
Esa es la base de nuestra filiación como cristianos, obedeciendo cada día la ley moral de Dios. Ahora, fariseos y escribas tenían una apariencia de santidad. Sí, no, nuestro Señor demostró con claridad que les demostró que carecían de justicia y santidad, pero tenían una apariencia de santos, su forma de andar, su forma de hablar, no su forma de enseñar. Y es porque no entendían bien la ley. O sea, no les fue dado. Se metieron con la ley de Moisés y hicieron cosas terribles con ella, hermanos. La tergiversaron, ¿ya? El Señor les había dicho, no imaginen, no piensen, no imaginen que he venido a suavizar las exigencias de la ley. Al contrario, les digo que a no ser que la justicia de ustedes supere la de los escribas y fariseos, no esperen entrar en el reino de Dios. Ahora, estas palabras finales, ¿para quiénes son? Para nosotros. O sea, nosotros tenemos que ahora tener un cuidado en estudiar la Escritura y orar a Dios en este sentido, especialmente en este sentido, y decir, Señor, quiero saber realmente, a ciencia cierta, que mi justicia supera a la de los escribas y fariseos. Quiero que me lo digas tú. Si estoy debajo, estoy perdido. Si estoy por encima de aquella justicia, estoy salvado, soy salvo, soy creyente. Hermanos, y la justicia es la vida santa, es la vida que Dios ha ordenado. A ver, ¿qué significa entonces estas palabras tan fuertes del Señor? Los escribas y fariseos eran ampliamente reconocidos en la nación. ¿Ya? Eran reconocidos, ¿no? Eran ponderados. Se dedicaban a estudiar y enseñar la ley. La copiaban, no sé si hacían copias de las leyes, de los pergaminos, con gran cuidado, eran muy meticulosos. Y los fariseos eran conocidos como santos. ¿Saben por qué? La palabra fariseo significa separado. Están los fariseos, los separados, los santos. Esa es la idea. Ellos son santos. Y la gente decía, estos son santos. Los veían entrar con esos atuendos tan extraordinarios, tan lindos, que se quedaban pues así, estos son los santos. Es lo peor que se puede hacer eso. Hay que escuchar lo que dicen, lo que enseñan, y si se acomoda su doctrina a la palabra del Señor. Eso hay que hacer. Entonces, hermano, estos separados, estos fariseos, habían compuesto un código moral relacionado con la ley, pero más riguroso que la propia ley de Moisés. ¿Qué les parece? O sea, tocar la palabra de Dios es gravísimo. Es gravísimo. Habían establecido normas de vida y conducta que en su rigor excedían a las escrituras del Antiguo Testamento que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. ¿Qué les parece? ¿Qué clase de ser hace esto? Lucas 18, 9 al 14. Ahora miren lo que Jesús conocía a los escribas y fariseos. Los conocía muy bien, así como a todos, ¿no? Pero aquí particularizamos. Él conocía muy bien a los escribas y fariseos. Ahora miren, hermano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Atentos a la parábola de Cristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Se acuerdan del fariseo del que estamos hablando, del religioso? Y el publicano era un judío al servicio del imperio romano y cobraba impuestos y era un ladrón, pero especialista. Eran conocidos como ladrones, o sea, sacaban dinero a la gente en ese trabajo. O sea, los que subieron ahora son 2 terribles, ¿ya? El fariseo, puesto en pie, dice el Señor, puesto, ¿cómo? En pie, es interesante, ¿no? En pie. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como ellos, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano estaba ahí, en el piso.
Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el Señor, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué oración, hermano. Qué oración. Miren cómo concluye. Os digo que ¿quién? El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Fue salvo. Hermano, Dios le dio vida ahí. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. O sea que Cristo componga inmediatamente por el Espíritu Santo una parábola de ese tema. Es maravilloso. Aquí tenemos la claridad del tema. Ahora, notemos primero que el fariseo dice que ayunaba ¿cuánto? Ayunaba 2 veces por semana. Yo me acuerdo que era fariseo hace unos años. 2 veces por semana. Pero la ley de Moisés solo mandaba ayunar ¿cuántas veces? Una cada año. Una vez al año. Revisen Levítico 16, ahí está, hermanos. Una vez al año. Claro, el tema del ayuno no, aparte, se puede ayunar más, pero es otro tema. Pero así, impuesto en la ley, era el día de la expiación. Mandaba Dios, aflijan sus almas, eso es ayuno, nada más. Pero ellos impusieron su propio sistema riguroso y moral al pueblo, y así eran apreciados como modelos de virtud. Cuidado, están los fariseos, los escribas. Yo creo que algunas películas que dan de este tema hacen bien en los atuendos de los sacerdotes. Lindos, ¿no? De la cabeza a los pies pues estaban brillando. Muy bien. Hermanos, hoy por hoy, la mayoría de los evangélicos dan por sentado que lo que se les enseña es palabra de Dios. No revisan nada. Créanme, la mayoría de los evangélicos, en el mundo estoy hablando. No hay esto de los bereanos, seguramente los que revisaron, no hay. Por ejemplo, ¿alguna vez han comparado ustedes los 10 mandamientos de Éxodo 20 con los de la Iglesia Católica de Roma? Bueno, los que hemos estado en esa religión sabemos que hay una alteración, ¿no? Pero, hermanos, la han alterado. Directamente han alterado el decálogo. Es fácil darse cuenta porque son 10 mandamientos. No, y nadie reclama nada de ellos. Solo una religión perversa puede hacer esto con la escritura sagrada. Proverbios 36. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué tremendo, ¿no? O sea, todos estos líderes que han hecho eso con los 10 mandamientos y sus fieles seguidores serán llamados al final mentirosos, y los mentirosos van a estar en el lago de fuego y azufre. 1 Timoteo 6, 3 al 5, Pablo dice al respecto palabras tremendas, hermanos. Por favor, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, ¿ya? Eso se llama heterodoxia. Nosotros debemos enseñar ortodoxia, que es la palabra verdadera. La hetero es otra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora en la hojita van a ver en letras muy pequeñitas, estoy dejando. A ver, escuchen esto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso no dice la Biblia. No hay que decir eso. Una vez yo dije, hace unos
25 años. Y el hermano Juanito me dijo, hermano, no, esto no es bíblico. A ver, claro, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ellos le han puesto, amarás a Dios sobre todas las cosas. Falso. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás padre y madre, etc. O sea, de hecho, probablemente en 3 los han trastocado, y hay uno especial que han dicho, hermanos, que esto no puede quedar en decálogo, porque aman las estatuas, aman los ídolos, les son necesarios para inclinarse y orar a ellos. Ahora, la actitud que Cristo mostró contra los escribas y fariseos es la misma que tiene hoy contra toda la distorsión que hay en la llamada predicación. Jesús, hermanos, estaba muy airado contra esa enseñanza de esa casta espiritual religiosa, y ahora está igual, con ira, contra toda la mala enseñanza que hay. Allí hay mucha, no estoy diciendo que es toda, ¿no? Hay mucha enseñanza no bíblica, y la actitud de Cristo es exactamente la misma, ira contra ellos. ¿Ven? Al admirar a los fariseos y escribas, los ciudadanos los veían como ejemplos de virtud, de santidad. Pero aquí aparece nuestro gran Señor Jesucristo y les dice al pueblo, a no ser que la justicia de ustedes supere a los de estos escribas y fariseos, no entrarán jamás en el reino de los cielos. Y esto, hermanos, es exactamente lo mismo para nosotros hoy. Si nuestra justicia, hermanos, no supera a la justicia de estos fariseos y escribas, no entraremos al reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Está claro, hermanos? Ya. ¿Qué concepto tenemos de la santidad? ¿Qué es para nosotros ser un santo o un cristiano? Jesús ha establecido como premisa que la justicia del cristiano excede a la de los escribas y fariseos. Ese es un cristiano. Su justicia está por encima de aquel nivel. Debemos examinar tú y yo, hermanos, nuestra profesión de fe cristiana a la luz de las palabras de Cristo en este sentido. De Mateo a Juan, escuchen, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si leemos de golpe las cuatro biografías, hermanos, el Señor ha ocupado gran cantidad de espacio para referirse, ¿saben a qué? A escribas y fariseos. Habló mucho de ellos, porque había mucho que denunciar. Él sabía que la gente confiaba en ellos, podía percibirlo. Lo que el Señor quiso hacer e hizo fue descubrir lo vacío de sus enseñanzas y luego presentar el evangelio verdadero del reino, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan los dos principios? Primero, denunciar la falsedad, la mentira, y luego presentar el evangelio de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros si somos creyentes. ¿Qué defectos había en la religión de los fariseos? Veamos. Volvamos a lo que el Señor describió del fariseo y del publicano cuando subieron al templo a orar. Hay unos detalles más, miren. El fariseo, como ya hemos notado, estaba de pie en un lugar elevado y le dio gracias a Dios por no ser como los otros hombres. Había un hombre, hace unos meses hemos hablado de un hombre en esta serie, un filósofo creo, que dijo, aparte de mí todo es infierno. ¿Se acuerdan? Se creía así, único. Hermanos, este era así, no soy como los otros hombres. En especial, no soy, Señor, como este publicano. Cuidado, ¿no? Cuidado con confundir, ¿no? Aunque no se estaba dirigiendo al Señor, ¿no? ¿Saben a quién se dirigía? Su ego estaba hablando. Luego empezó a hablar de lo bueno que él era. Dice que no era injusto. O sea, una mentira tremenda. No hacía mal al prójimo. Dice que no era adúltero y otras cosas. Una especie de ángel no caído. Todo esto era verdad en ellos, ¿sí o no? Externamente. Ahí está el problema, vamos amados, para todos. Externamente, y el Señor lo sabía.
Y no solo esto, dijo que ayunaba 2 veces por semana. Y hemos dicho que la ley de Moisés dice 1 vez al año. También daba el diezmo de todo lo que poseía. Ellos daban el diezmo de todo, aún de aquellas hierbas llamadas menta, eneldo y comino. Y tenían una forma de separar, por ejemplo, de una porción aquí, en la palma de la mano. ¿Cómo separarías el 10%? No hay nada que lo pese. Tendría que ser con un chilete, con algo. Muy meticulosos, ¿ya? Y diezmaban de eso, más. Entonces, hermanos, eran sumamente meticulosos en la observancia de ciertos servicios y ceremonias. Todo esto era verdad de los fariseos. Realmente cumplían con la ley externamente. Y en eso tienes que tener cuidado, hermanos, externamente. Sin embargo, nadie puede leer de Mateo a Juan, incluso de forma ligera, sin percibir que nada, hermanos, que nada atrajo más la ira del Señor Jesucristo sobre ellos que su vida hipócrita. Ira, hermanos. Una ira santa del Cristo, el Hijo de Dios, contra la religión de los escribas y fariseos, que habían distorsionado la santa palabra de Dios que está en la ley de Moisés. ¿Qué les parece? Una casta especial, ¿no? Vamos a Mateo 23 y veremos sus terribles ayes lanzados sobre ellos. Mateo 23. A ver, vamos a hacer lo siguiente antes de leer Mateo 23. Acuérdense rapidito cómo habló Jesús con la samaritana. Han leído Juan 4. Le dijo, tengo sed, dame de beber. La otra le dijo, ¿cómo te vas a dar beber? Estamos enemistados. Jesús le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva. No. Y la otra todavía no entendía, hasta que le tocó con la ley, el decálogo. ¿Qué mandamiento le tocó? El 7. El 7 es adulterio. Llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no es tu marido, etcétera, ¿no? Y esta mujer salió, hermanos, a declarar en Decápolis el Evangelio. El Cristo habló conmigo. ¿Cómo habló con el joven rico? El joven rico estaba confiando en sí mismo y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? Tú me dices, yo hago y quiero ir al cielo. Y el Señor le dijo los mandamientos. Cumple los mandamientos y vas al cielo. Es verdad, ¿no? Si cumples, Dios te lleva al cielo. ¿Cómo habló con la mujer sorprendida en el adulterio? ¿Cómo? Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no están saliendo. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Ahora, ¿cómo habló con los escribas y fariseos? Por favor, veamos. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces voy a hacer rapidito. Si podemos seguir aquí también, no hay problema. Entonces voy a ir avanzando. 23, 13. Desde el 13. Mateo 23, 13. Adelante. Miren. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Entienden? Saquear lo que tenían las viudas. Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No? O sea, un seguidor, quiere decir prosélito, un seguidor. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de ser aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Yo envío, dice el Señor. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Han comparado cómo recibe con la gente, los pecadores, y con los falsos maestros? Hermanos, con los falsos maestros Dios tiene algo aparte, ¿no? Es serio. Es muy serio creer a un falso maestro, porque la ira de Dios va a venir sobre ellos y sobre los que les creen y les siguen. Y hay miles, por eso dice la profecía, y muchos serán engañados. Hay muchos engañados. Debemos darnos cuenta de que este es uno de los asuntos más importantes para nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas. Existe la posibilidad real y terrible del engaño para nosotros. Los escribas y fariseos pensaban que vivían bien. No se puede leer la Biblia sin notar constantemente ese terrible peligro. ¿Cuál? Yo estoy bien. Estoy bien. Cuidado, hermanos. Cuidado. Esto es para mí primero, 100%. Cuidado con una complacencia, ¿no? Estoy bien en el Señor. Revisemos nuestras vidas. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Y sepamos bien que nosotros no solo decimos ser evangélicos, hay un cierto orgullito evangélico. No, a mí me gustan los protestantes, aunque la mayoría de los evangélicos no entienden esa palabra. No es de protestar en la calle. El protestante declara, que se llama Lutero, yo declaro que estas cosas que están enseñando los curas es falsa. Él es protestante. Es un honor para mí, se llaman los protestantes. Al principio yo pensé que el catolicismo, aunque estudié 12 años con los jesuitas, era malo, porque el cristiano leía la Biblia, el cristiano leía, y el católico no. Pero qué decepción para mí, hermanos, que descubrí que en la iglesia evangélica se lee muy poco la Biblia. Muy poco. Una gran parte de la iglesia evangélica tiene la Biblia como una especie de cenicienta. ¿Se acuerdan de esa historia? Despreciada, ¿no? Una cosa que no necesitas. ¿Cómo puedes, hermanos? Sigamos viendo un poquito más la religión de los escribas y fariseos en la mirada del Señor. Hay varias acusaciones, voy a ver dos más para acabar
creo que vamos a continuar. La primera acusación contra ellos fue que su religión era completamente externa y formal, en lugar de ser una religión del corazón. Primera acusación: la religión de ustedes, dice el Señor, escribas y fariseos, es externa, no tiene que ver con el corazón, sino con todo lo que es apariencia. Es una gran acusación, es terrible. Un día se volvió a ellos para decirles, Lucas 16:15, miren lo que les dijo el Señor. Lucas 16:15: vosotros sois, escribas y fariseos, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Entiendes la frase? Ustedes se justifican delante de los hombres. Ahorita vamos a ver qué es. Pero Dios conoce los corazones de ustedes, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, ¿cuántos evangélicos en congregaciones especialmente enormes tienen por sublime a sus predicadores y son falsos? Estoy hablando de ellos en concreto. Son falsos, y esto para Dios es abominación. Escuchen Lucas 16:15 en Dios habla hoy. Comparen por favor. Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente. Eso es justificarse. Se hacen pasar por justos. Pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por lo más elevado, Dios lo aborrece. ¿Ok? O sea, ellos promocionaban su propia justicia. Y nosotros somos santos. Jesús miraba sus corazones y veía la podredumbre. Ahora, estas acusaciones del Señor a estos religiosos eran acusaciones judiciales. ¿Ya? Lo judicial es lo jurídico, lo legal, lo contencioso, lo legislativo. ¿Ya? La acusación del Señor hacia ellos era muy seria, porque conllevaba una pena muy severa. ¿Cuál? La condenación eterna. Eterna, hermanos. No hay contradicción entre el amor de Dios y la ira de Dios. No son contrarios, son atributos del mismo Dios. Dios ama y Dios odia. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo estaba tan lleno de amor que nunca se quejó de nada que le hicieron a él personalmente. Nunca. ¿Qué no le hicieron? Sabemos esto. Nunca se quejó, ni abrió su boca. Pero sí acusó judicialmente a los que desfiguraban a Dios y su palabra. Los denunció de frente. Ahora, esto no es contradicción en su naturaleza. No es que cuando odia no ama, cuando no odia. Hemos visto atributos en los años. Hermanos, hay que volver a leer atributos, muy importantes. Santidad y amor deben ir juntos. ¿Ok? Es parte del amor santo desenmascarar lo falso y espurio y acusar al hipócrita. El santo hace eso. No es que el santo dice no hablaremos, no los ofenderemos, no ofendamos, no. El santo denuncia lo que es malo. Lo vemos en Juan Bautista, Cristo, los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento. En otra ocasión algunos fariseos se sorprendieron porque los discípulos, llegando de la plaza, ¿se acuerdan?, se sentaron a comer sin lavarse las manos. Esa es una regla muy importante para los fariseos. Marcos 7, 1 al 8. Marcos 7, 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Por favor, noten este detalle. Se juntaron a Jesús. Ellos se juntaron. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, hermanos, de los ancianos, no a la ley de Moisés, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¡Qué sinvergüenzas! Nos estaban poniendo así de frente su tradición sobre la ley de Moisés. ¿Por qué? Y Jesús, hermanos, responde y les dice, hipócritas, es lo primero, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, mucho cuidado con los mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, les dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lección de Dios, Marcos 7:15. Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué sale del corazón, hermanos? Les encaró que ellos tenían sumo cuidado de lo externo, pero eran negligentes totales con lo interior. Y lo que importa es el corazón, ¿no es cierto? Ahora, miren, hermanos, esta definición de Marcos 7, 21 al 23 es completa, comparada con las otras, es completa de lo que es el corazón humano. Es un foco infeccioso tremendo. Miren, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y después les dio la ilustración perfecta a estos fariseos y escribas de lo que ellos eran, unos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, podridos por dentro. Hermanos, esto es lo que nos está hablando el Señor en estos días. A no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas, no pertenecemos al reino de Dios. Esto es muy serio. Al final puede haber sorpresas en el juicio final. Hay escrito una profecía de Cristo. Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas. Apártense de mí, no les conozco. ¿Recuerdan, no? Recta final, hermanos, el reino de Dios apunta al corazón. Al corazón. No son mis acciones externas, sino lo que hay dentro de mí, lo que importa. Alguien dijo en una ocasión que la mejor definición de la religión es esta. Religión es lo que alguien hace con su soledad. En otras palabras, si uno quiere saber lo que realmente es, puede hallar la respuesta cuando está solo con sus pensamientos, deseos e imaginaciones. Lo que importa es lo que uno dice a sí mismo. Tenemos cuidado en lo que decimos a otros, pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Lo que uno hace con su propia soledad es lo que en último término cuenta. Lo que hay dentro, lo que ocultamos del mundo exterior, porque nos avergonzamos de ello, esto proclama finalmente lo que realmente somos. Fuerte, ¿no? ¿Será así? Tremendo, ¿no? Ahora, obviamente, esto, si yo veo como Pablo vio, miserable de mí, y el publicano, ¿cómo es el? Claro, el publicano, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Entonces Dios obra, no, Dios nos limpia, hermanos, ya, Dios nos limpia. A ver, esas son las dos denuncias primeras y hay unas cuantas más que veremos a continuación, si Dios quiere. Son más acusaciones, ¿no? Mientras tanto, que cada uno se examine, ¿no? Que cada uno se examine. La gracia sea con ustedes, hermanos. Amén. Solo tu palabra